Estimadas y estimados participantes del curso Política Nacional de Convivencia Escolar. En esta primera lección denominada Fundamentos Conceptuales de la Convivencia Escolar, revisaremos dos contenidos complementarios entre sí que dan sentido y dirección a la convivencia escolar en el actual contexto nacional y global, caracterizado por una serie de transformaciones y vertiginosos cambios que exigen una constante revisión de nuestras visiones y prácticas personales y colectivas. Los contenidos conceptuales específicos a tratar serán: marco general de la política de convivencia escolar, los derechos humanos, la paz en y entre los pueblos y la educación, la convivencia escolar y los derechos de niños y niñas. Por su relevancia, tal vez la convivencia escolar es uno de los ámbitos de la vida de las escuelas y liceos que más interés despierta en todos los actores de la comunidad escolar, del sistema escolar y también, por supuesto, de la opinión pública nacional. Las prácticas de los directivos, de los docentes, necesariamente tienen como referencia precisamente estas normas, estos reglamentos. Sin embargo, y aquí está el punto central con el que nosotros queremos iniciar esta propuesta. Sin embargo, los directivos, los docentes, las propias comunidades han de ser conscientes respecto a que a estas normas les anteceden un conjunto de fundamentos valóricos esenciales, ineludibles, universales, que se deben plantear al momento de no solo de la aplicación estricta de estas normas o de estos reglamentos, sino que fundamentalmente cuando nos planteemos a partir de las prácticas reflexivas, transformar nuestras creencias, nuestras prácticas al interior de la institución escolar en este y en nuestro ámbito. El Ministerio de Educación sostiene que la Política Nacional de Convivencia Escolar significa disponer de un marco orientador que es posible de aplicar a distintas realidades, a la diversidad y a la complejidad de las realidades que existen en nuestro país desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista socioeconómico, etc. Por tanto, esta Política Nacional de Convivencia Escolar tiene un eje articulador y es la flexibilidad, que permite, que estimula la autorreflexión de las comunidades en la perspectiva de que ellas sean capaces de examinar sus propias prácticas y el sentido formativo que estas prácticas tienen en la sala de clases y, por supuesto, en todo el contexto institucional de la escuela. A partir de, por ejemplo, la revisión de la utilidad, de la trascendencia, del efecto que el uso de instrumentos, el rol, los procedimientos y los protocolos que tenemos al interior de la institución contribuyen o no a una construcción o reconstrucción de una convivencia escolar basada, como decíamos, en estos principios democráticos y universales. En este sentido, probablemente la política pública actual, particularmente en convivencia escolar, es un avance significativo. De pronto, todavía quedan mucho campo por seguir avanzando, pero indudablemente un avance significativo en tanto da la posibilidad, a partir de esta flexibilidad, de el reconocer la diversidad y la complejidad, permite precisamente avanzar en la transformación de los sentidos y las prácticas que en la institución escolar todavía predominan. En la perspectiva de que aspiremos a comprender y a construir que la convivencia no solo se relaciona con el cumplimiento formal de ciertos instrumentos relacionados con ella, sino que principalmente con la capacidad de mirar a cada actor de la escuela, a cada sujeto del liceo precisamente como aquello, como un sujeto que participa en la configuración cotidiana de la convivencia escolar y a través de ella es co-constructor colectivo del conocimiento. Por tanto, los aprendizajes que logran ser alcanzados en el espacio escolar también tienen mucho que ver con el tipo de relación que existe dentro de la sala de clase y, por supuesto, fuera de ella. La propia Naciones Unidas, desde el año 48, le asigna a la escuela, a la educación en general, pero a la escuela en particular, un rol trascendente
en la formación y en la promoción de los derechos universales de los seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, que es un ideal común al que aspiramos los pueblos y las naciones, indudablemente, según la perspectiva de ONU, requiere que tanto los individuos como las instituciones se inspiren constantemente en aquellos principios y promuevan, en este caso mediante la enseñanza, las prácticas, la didáctica, la interacción al interior del aula, el respeto por estos derechos y por estas libertades. La paz, la justicia, la libertad, el respeto y la responsabilidad implican indudablemente fundar las relaciones al interior de la comunidad escolar sobre esos mismos principios. En el fondo, a lo que apelamos, a lo que apela la política de convivencia escolar y a lo que apelamos en la propuesta del curso es al reconocido, particularmente en los últimos años, aprender haciendo o aprender a partir de la experiencia. Este principio, convertido en uno de los pilares de la educación, concibe a la escuela como un espacio que estimula la vida comunitaria y la participación democrática. El niño experimenta en el día a día, en el contacto con otros, en la interacción con el medio social y material, un conjunto de fuerzas formativas que le van a permitir ir haciéndose a sí mismo. También se complementa con una declaración específica que recién fue promulgada, formulada en 1989, que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Niño. Hay, a propósito del vínculo entre estos fundamentos y la convivencia escolar, hay un primer derecho que quisiéramos destacar en este minuto y que tiene que ver con la libertad de asociación. Todo niño, dice la declaración, tiene derecho a la libertad de organizarse, de asociarse, de reunirse, siempre y cuando aquello no vaya, ¿cierto?, en contra de los derechos o el ejercicio de los derechos de otros niños y de otras personas. Hay un segundo derecho consagrado también en la misma declaración y que tiene que ver también con una práctica y debiera tener que ver con un conjunto de creencias que al interior de la escuela existen o debieran existir y que dice relación con la libertad de expresión. Los niños y las niñas, los jóvenes, en las escuelas y liceos de nuestro país tienen derecho a la libre asociación y también tienen derecho a la libertad de expresión. Las rutinas, los ejercicios que realizamos al interior de las escuelas también debieran tener en consideración que toda niña, todo niño, todo joven en nuestro país tiene un derecho que le es propio y es un derecho humano fundamental, como lo define la UNICEF, y que tiene que ver con el derecho a la educación. La política de convivencia escolar que impulsa el Ministerio de Educación desde hace años y particularmente con los ajustes que está impulsando a contar de este último periodo, apuntan precisamente a asegurar a todos los niños y niñas y jóvenes de nuestro país precisamente la consagración de este derecho. Estimadas y estimados participantes del curso Política Nacional de Convivencia Escolar, en esta lección hemos revisado dos contenidos que dan sentido y dirección a la convivencia escolar en el actual contexto nacional. Recuerda que las bases teórico-conceptuales de la Política Nacional de Convivencia Escolar nos permitieron revisar la relación que existe entre la Política Nacional de Convivencia Escolar, impulsada por el Ministerio de Educación, y ciertos principios y valores consagrados en acuerdos y convenciones de carácter mundial a los que nuestro país ha adscrito desde hace décadas. Hablamos muy especialmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de Derechos del Niño y la Niña. No olvide tampoco las principales normas legales que regulan la Política Nacional de Convivencia Escolar, pues es el marco en donde se desarrolla esta transformación. Los fundamentos teóricos son esenciales para entender la profundidad de los cambios que se realizarán en el ámbito de la convivencia escolar. También son muy relevantes las normas que regulan cada uno de los aspectos señalados en las lecciones, lo que permite entender el marco normativo como una sólida base para implementar los profundos cambios planteados. Les invitamos a revisar los contenidos y a realizar las actividades propuestas para poder aprender más y mejor sobre este tema.